Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En algunas ocasiones se ha hablado del posible interés del fenómeno ovni al respecto del seguimiento de diferentes embarazos a seres humanos, igual que hacemos nosotros con criaturas, básicamente por interés científico, ¿no? Para ver su genética y para observar los posibles cambios en su naturaleza, algo que pueda servirnos para lo que sea cualquier tipo de interés o para cualquier tipo de experimento científico que podamos necesitar en un punto concreto de nuestra historia, ¿no? Esto se ha hablado ya en la ufología con casos tremendos en donde algunos testigos pues hablan de diferentes operaciones o de diferentes avistamientos incluso dentro de objetos voladores no identificados en donde diferentes criaturas pues se interesaban en lo que sería la parte relacionada con básicamente los elementos para la reproducción que tenemos en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo bastante fuerte, porque vamos a hablar de un tema eh, relacionado con el seguimiento de, de un campo concreto de la población como lo son las chicas adolescentes o preadolescentes en el fenómeno ovni. Esto pasó en Cornualles a partir del 7 de abril del año 1976 con un caso que quedó pues llamado como el hombre búho para que no cundiese el pánico, pero que ha tenido un seguimiento con diferentes incidentes que desde luego son impresionantes, sobre todo porque siempre han sido las protagonistas lo que serían pues niñas o chicas que tenían cierta edad y que contaban pues prácticamente lo mismo. ¿Qué pasaría si dentro de lo que sería ya el comienzo de tener la regla pues fuese algo que interesase al fenómeno ovni, a la inteligencia que está detrás de los objetos voladores no identificados? Es un tema tremendo, ¿no? Bien, pues lo vamos a ver porque son varios los avistamientos que tuvieron lugar durante la década de los años 70 en el área de Cornualles, en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, pues el primer encuentro de la serie que tendría lugar, como os he dicho, pues resulta que, bueno, pues tiene como testigos a las hijas de la familia Melin, quienes en estas fechas se encontraban de vacaciones en un pueblo llamado Mainan, ¿no? Pues esto es interesante porque es que resulta que la familia había salido a pasear y Jun, una de las hijas que en aquel momento tenía 12 años de edad, junto con su hermana Vicky, de 9 años, algo que podría servir como referencia para ver pues una posible comparación entre ambas hermanas. Este tema es bastante fuerte dentro de la ufología, pero hay que tratarlo. Esto es así, ¿no? Bueno, pues se adelantaron a sus padres durante el camino y no tardaron mucho tiempo en volver, corriendo, muy nerviosas, llorando y asustadas. Y es que algo habían visto que las había dejado completamente traumatizadas en un avistamiento que en muchas ocasiones lo hemos llamado como la teoría de la distorsión. Algo que coge pues directamente una imagen del cerebro de la persona expuesta al fenómeno ovni y que directamente pues lo plasma para que no quedemos traumatizados
para, pues directamente para protegernos de un miedo que podría tener, ¿no? Lo que pasa es que, claro, efectivamente, si las niñas que fueron protagonistas pues tenían esa imagen o la misma imagen o una imagen parecida y había que mezclarlo, pues claro, pues esto puede ocurrir, ¿no? O sea, si esto es lo que vieron y era pues lo que tenían en la cabeza, pues el experimento tenía que salir así, ¿no? Y es que, bueno, pues las niñas al volver resulta que contaron a sus padres que habían visto como una especie de monstruo volador al que calificaron como hombre pájaro merodeando alrededor de la torre de la iglesia. Una iglesia que, por cierto, fue protagonista de otros diferentes incidentes, pues posiblemente porque era un lugar perfecto para elegir a un tipo determinado de humanos que siguiese el mismo credo y por lo tanto que tuviese unas mismas costumbres inculcadas por los padres o inculcadas directamente por pues una política en esa misma zona del planeta, ¿no? Bueno, las niñas volvieron completamente traumatizadas y la familia concluyó pues apresuradamente su periodo de vacaciones en el área, ¿no? Y aquellas chavalas se quedaron totalmente aterrorizadas por la visión y no fue hasta mucho tiempo más tarde cuando el cabeza de familia pues se decidió a dar fe del suceso a un investigador. Su tardanza pues se basó básicamente en que se pensaba que se iban a reír de él y de sus hijas y para protegerlas pues no dijo nada, ¿no? Pero bueno, pues es muy curioso porque esto suele pasar en el tema de los testigos, ¿no? Pero bueno, el tema es que las apariciones de este hombre búho de Cornualles, así es como os he dicho que fue tratado, ¿no? Pues es que no habían hecho nada más que comenzar. Y esta era la puesta en escena del resto de presentaciones que este siniestro ser, pues, habría de protagonizar en el futuro. Y es que poco tiempo después, el día 3 de julio, de nuevo, dos niñas, dos chavalas, dos preadolescentes o directamente adolescentes, Sally Chapman y Barbara Perry, ambas de 14 años de edad, también que ya posiblemente hubieran desarrollado el periodo, ¿no? Pues fueron las que pudieron avistar a esta perturbadora y brutal criatura, ¿no? Y es que las dos amigas estaban, pues habían acampado en el bosque para pasar la noche, lo que sería pues el bosque más cercano a esta zona de Cornualles, ¿no? Y de repente empezaron a escuchar un sonido seseante cuando hubo oscurecido y buscando un poco lo que era esa fuente de ese sonido, ¿no? Pues dieron con la figura de aquel hombre búho tan raro, observándolas entre los árboles. Empezaron a hacer dibujos de aquello y describieron a aquella criatura humanoide, cabeza, tronco, extremidades, como una criatura pues con grandes ojos y con un cuerpo cubierto con algo pues escamas, algo parecido a escamas o plumas y con alas, algo que el tema del fenómeno de la distorsión podría haber cogido en este caso de sus recuerdos, ¿no? Y sus declaraciones desde luego son impresionantes. Decía una de ellas, era como un gran búho con orejas puntiagudas, tan alto como una persona, y los ojos eran grandes y brillantes. Esto lo hemos visto en el monstruo de Flatwoods, también se le llamó monstruo, ¿no? Y en más casos dentro de la ufología, ¿no? Y dice la chica, primero pensé que era una persona disfrazada, gastándonos una broma y intentando asustarnos, ¿no? Me reí de él, ambas lo hicimos,
Pero después es que salió volando y las dos gritamos. Mientras se alzaba podía verse como sus pies eran como pinzas. Un detalle muy curioso que ya hemos visto también en algunos incidentes con objetos voladores no identificados, ¿no? Como si ese detalle de pinzas también se hubiese hecho eco en este caso, ¿no? Es muy curioso porque estos ojos tan grandes pues siempre aparecen en estas criaturas que parecen volar y que podrían estar escondiendo el verdadero aspecto del fenómeno o de la criatura, en este caso del objeto volador no identificado, que estaría experimentando con ellas, ¿no? Bien, Jane Greenwood relató en una carta enviada al diario local lo que pudo presenciar junto a su hermana, también, como decíamos, cerca de la iglesia, ambos casos en este pequeño eh, en este pequeño pueblo, en esta superficie, muy curioso, ¿no? Podrían estar pensando todas lo mismo al respecto de la educación sexual que pudiesen tener, algo de verdadero interés para el fenómeno ovni a la hora de saber cómo sería pues su educación, pues sus posiblemente sus costumbres sexuales, ¿no? Pues su descripción pues aporta un poquito más de claves porque desde luego las dos niñas del 4 de julio lo que expusieron pues es que son impresionantes, ¿no? Decía Jane Greenwood, estaba de pie entre los árboles, era como un hombre adulto, pero con las patas dobladas hacia atrás, como las de un ave. Nos vio y rápidamente saltó y se elevó entre los árboles. Mi hermana y yo lo vimos claramente antes de que se elevase. Una presentación estamos viendo. Dice, tenía los ojos oblicuos y rojos. Mención igualito al monstruo de Flatwoods. Y decía, y una boca muy grande, igual. Las plumas eran de un gris plateado. Ahí tenemos ese color gris también visto en la ufología tantísimas veces. Así como su cuerpo y sus patas. Sus pies eran como de unas pinzas muy grandes, como de un cangrejo. Muy curioso ese tema, ¿no? Desde luego eran grandes. Lo que estaba viendo, la superficie de abajo era grande. En aquel momento nos asustamos mucho, era todo muy extraño, como en una película de terror, una presión que estaban teniendo las niñas, ¿no? Los testigos de este caso, ¿no? Las testigos de este caso, ¿no? Algo realmente interesante porque en muchas ocasiones pues hay como una sensación de espanto alrededor de esta presentación de un objeto volador no identificado o de lo que estuviese tapando a ese objeto o a ese humanoide que se hubiese presentado ante ellas, ¿no? Y dice, después de que se hubiera alzado esta cosa, durante largo tiempo hubo ruidos y crujidos en el árbol. Esto lo hemos visto más veces, un ruido como seseante también, ¿no? Dice, más tarde las perturbadas amigas intercambiaron impresiones con un grupo de campistas que habían estado nadando cerca, donde se vio esta impresionante criatura, ¿no? Y todos confirmaron haber visto volar al que bueno, pues a lo que llamaron pues como una especie de lagarto volador, ¿no? Básicamente, ¿no? Algo bastante curioso porque se estarían mezclando las visiones de este fenómeno de los ovnis distorsionados, pero en este caso junto con las visiones que tendrían estos campistas, ¿no? Y bueno, pues muy interesante que si bien no existe constancia de que ninguno de los testigos hubiera sufrido ningún tipo de daño directo por parte de este ser, pues claro, se antoja terriblemente perturbador el hecho de imaginarnos por qué elegir a esas niñas, a esas chicas, por qué ese interés en nuestra sexualidad. Bueno, nosotros también nos interesamos en la sexualidad
de los insectos y de los animales. ¿Somos animales, cobayas de laboratorio para ellos? Bueno, en junio del año 1978, otra chica de 16 años de edad declaró haber visto también como una especie de diablo, como un monstruo, volando a través de los árboles cerca de la vieja iglesia de Mainan. Y bueno, pues en agosto del mismo año la siniestra silueta también fue divisada por otras dos niñas bueno, pues es que lo describieron como un gran pájaro con enormes ojos rojos. Siempre pues podemos ver pues el mismo perfil, ¿no? Y muy interesante el hecho de ese lugar y ese posible seguimiento a todas las víctimas de esas presentaciones, vamos a llamarlo así, víctimas, porque evidentemente no es algo de pues de buen gusto encontrarse a este Mothman, a este hombre polilla, a este monstruo de Flatwoods ahí por la noche, ¿no? Bueno, aquí os dejo este videoprograma cuya iconografía, por cierto, es bastante similar a la de los demonios que hemos visto tantas veces en la antigüedad. Y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.